Eh, Se hará resumen de IRSA, inversiones y representaciones sociedad anónima, que está inscrita como inmobiliaria. La memoria cierra con un superávit de 14.249 millones de pesos. El ejercicio pasado cerró con un saldo negativo de 36.610 millones de pesos. Esto se debe principalmente a la imputación de resultados netos de cambio en el valor de las propiedades de inversión, que saldó 30.742 millones de pesos. El año pasado fue un negativo de 37.877 millones de pesos. Esto hace una variación de 67.000 millones de pesos aproximadamente por, por esta técnica de cálculo, que vamos a resumir algunos parámetros de estos cálculos, que es a través de flujo de futuros ingresos proyectados basados en las actuales ubicaciones, ingresos de compañía que surgen en mayor valor entre el valor fijo mínimo asegurado, el promedio histórico de EBITDA, el valor terminal, algunos indicadores que tienen que ver con el PBI y la inflación de la economía argentina, encuestas del BCR desarrolladas por el FMI, la OSD, el relevamiento de expectativa de mercados, etcétera, y la fluctuación entre el peso, el dólar, entre otros parámetros, donde, bueno, si bien no hay un borrador para, para ver cómo es el cálculo ideal, o no ideal, el cálculo de este valor, acá está toda la explicación y todos los parámetros en donde se imputó ese cálculo, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, como una reseña, más allá de que sea una memoria, el tema más candente en estos días es que el 25 del 9 del 2020 el Tribunal del Distrito de Tel Aviv-Yafo decretó la insolvencia y la liquidación de IDBD, que es una empresa donde IRSA tiene el 100%, ¿no? Donde IRSA, como conclusión, ha evaluado en cero los resultados individuales en IDBD y DIC. La deuda alcanza los 608,4 millones de dólares, y una de las series se intimó a que se pague inmediatamente el 14 de septiembre. Ahora vamos a ver el, la cronología de todo esto. Después, en el plano local, IRSA tiene 196 millones de dólares en obligaciones negociables hoy día activas, donde cuenta con tres clases, una en pesos y dos en dólares. Ahora lo vemos en detalle. Bien, con respecto acá al informe, empieza mencionando el saldo de las obligaciones negociables en Israel, donde se llega a los 608 millones de dólares. Son tres clases, serie 9, serie 14 y serie 15, a donde fueron llevadas a tribunal por los acreedores de estas series. El 21 de septiembre, por ejemplo, los tenedores de serie 14 aprobaron que se le pague el saldo total. El 22 de la serie 14, el 22 de septiembre indagaron por la serie 15, hasta que el 25 de septiembre el tribunal decretó la insolvencia y liquidación de IDB y designó un fiduciario para las acciones de la misma y la designación de un custodio sobre las acciones de DIC y CLABL. Acá es que los estados financieros individuales en la inversión de IDB y DIC al 30 de junio se encuentra valuada en cero, según IRSA, ¿no? Por otro lado, tenemos las obligaciones negociables clases 3, esto en plano local, donde tiene un interés de 34,54%, y se pagó en agosto. Las tres se pagaron en agosto. La clase 4 tiene una tasa nominal anual en dólares del 7%,
y se pagaron $906.000, y esta que se pagaron $208.000, la clase 5, con una tasa de interés nominal anual del 9%. Seguimos. Los ingresos por venta totales acumulan 95.793 millones de pesos, siendo un incremento del 3,9% respecto al ejercicio anterior. Los costos de explotación fueron 62.204 millones de pesos, un incremento anual de 4,73%. El EBITDA, el montos, alcanzaron los 26.698 millones de pesos, siendo un incremento del 25,5% con respecto al ejercicio anterior. Bueno, acá vamos a dividir los centros de operaciones por Argentina y por Israel. El centro de operaciones de Argentina, que es minoritario comparado con Israel, será más o menos un 13-14% del total, dio 11.138 millones de pesos, cayendo un 26%, y en las subdivisiones tenemos que los centros comerciales, 53,3% del total, donde IRSA, Propiedades Comerciales, tiene su inversión acá, o su inversión acá, sí, cayeron un 30,5%, las oficinas, que es un 22,2% del total. Si bien el porcentaje de ocupación se mantiene, el año pasado era 88, este año es 86, se facturaron un 5,4% más que el año pasado. Los hoteles bajaron su facturación, sobre todo en estos últimos 4 meses, de marzo a junio, ¿no? Últimos 3-4 meses, a un 32,6%, bajando su porcentaje de ocupación promedio al 45,9%. En Israel, las operaciones acumularon 81.637 millones de pesos, siendo un incremento interanual del 11%, donde el segmento de telecomunicaciones, que es el más importante o el más abarcativo, tiene un 79,4% del total facturado, incrementándose un 12,7%. Las bienes raíces cayeron un 10%. Aparte, en participaciones, IRSA, entre otras cosas, tiene el 30% del banco hipotecario, donde el total imputado bueno, esto es otra cosa, el total imputado por inversiones al cierre fue de 74.377 millones, un 108% más que el ejercicio anterior. Por desconsideración de Gap Sham, parece que tenía un valor, el valor de cotización se adaptó al valor del libro porque era menor, o al revés, el valor del libro se adaptó al valor de cotización, entonces se tuvo que reconciliar Gap Sham, creo, por 27.000 millones de pesos. Eso es lo que hace mayor este apartado, esta imputación. Bien. Los gastos de administración y comerciales acumulan 24.626 millones de pesos y se incrementaron un 7,5%. Los costos laborales subieron un 10%. La dotación argentina son de 1.496 empleados, bajando un 12,3% en el interanual. La dotación Israel es de 19.170, con una baja del 8,4%. Acá vamos a mostrar los empleados donde, bueno, del 2008 ya tenía 1.771, acá está la gran baja de 1.709 a 1.496, y a pesar de que incorporaron Mejadrin con 457 empleados, hubo una baja importante en Shufersal de 15.762 empleados a 14.800. Seguimos con la familia. Los resultados financieros dan un negativo de 34.341 millones de pesos. El año pasado arrojó un negativo de 14.835 millones de pesos, principalmente por pérdidas en resultado en valor razonable en activos financieros y diferencia de cambio. Las deudas netas alcanzan los 26.176 millones de pesos, un 27% más trimestral, siendo el 91,8% en moneda extranjera. Y acá, en la reseña de la memoria,
se ve la deuda. La deuda neta de IRSA en dólares es 344,6 millones de pesos. La deuda en el Centro de Operaciones Israel es 4 veces más. Esto equivale a 1.491 millones de dólares. Y lo de deuda neta en IRSA es 344,6 millones de dólares. Perdón. Bien, las perspectivas están basadas, bueno, a lo que se avisoró de Israel, a ver cómo conllevará de la quiebra. Habrá una asamblea el 26 del 10 del 2020 donde se considerará el reparto de dividendos, entre otras cosas. Tal vez se toque este tema de Israel. Bueno, en las perspectivas se mantiene incerteza de las aperturas de la mayoría de los centros comerciales y los hoteles, exceptuando el hotel intercontinental, que está, bueno, recepcionando a gente que trabaja, recepcionando enfermos, recepcionando a gente que viene a acompañar a otras personas por enfermedad. Por último, la liquidez baja del 1,91 a 1,43, la solvencia sigue muy baja en 0,11, el valor del libro es de 99,35, la cotización es de 41,20, o sea, mucho menor de la mitad. El valor de la empresa o la capitalización es de 23.690 millones de pesos. La ganancia por acción fue de 24,78 y el PER 1,66. Si bien estos dos últimos valores parecen alentadores, está bajo las sombras de todos estos problemas que tiene entre la pandemia y el caso Israel, justamente. Bueno, hasta la próxima.